Nunca pensé que el silencio pudiera doler tanto, hasta que se convirtió en el único idioma que mi hijo sabía usar conmigo. Me llamo Rosa, y estoy a punto de contaros una historia que cambió todo lo que creía saber sobre la maternidad, el amor, y los secretos que pueden destruir una familia desde dentro. Todo empezó un martes cualquiera por la tarde. El tipo de tarde en la que la mayoría de las madres se quejarían de que sus hijos adolescentes son demasiado ruidosos, demasiado exigentes, demasiado presentes. Pero yo habría dado cualquier cosa porque Lucas diera un portazo, discutiera conmigo por la hora de llegada o incluso porque me pidiera dinero. En cambio, recibí silencio. El tipo de silencio que se siente como un muro entre tú y la persona que más quieres en este mundo. Recuerdo estar en nuestra cocina, removiendo una olla de su guiso de lentejas favorito. La misma receta que mi madre me enseñó cuando yo apenas tenía 20 años y estaba recién casada. El vapor subía de la olla, llevando consigo el aroma del hogar, del consuelo, de todas las comidas que había preparado con amor a lo largo de los años. Pero la casa se sentía vacía, a pesar de que Lucas estaba arriba, en su habitación. Llevaba meses sintiéndose vacía, desde que cumplió los 16, y algo en él cambió de la noche a la mañana. La puerta del sótano estaba cerrada a mi lado, como lo había estado cada día durante los últimos 3 años. Ya nunca bajábamos allí, no desde que murió David. El taller de mi marido seguía exactamente como lo había dejado. Sus herramientas colgadas en paneles perforados, sus proyectos a medio terminar acumulando polvo, su taza de café aún sobre el banco de trabajo con un cerco marcado en la madera. No soportaba tocar nada de aquello. Sentía que era como borrar los últimos pedazos de él de nuestras vidas. A Lucas le encantaba ese sótano cuando era pequeño. Seguía a su padre allí abajo cada fin de semana, pasándole tornillos y haciéndole 1000 preguntas sobre todo lo que David estaba construyendo. El sonido de sus risas subía a través de las vigas del suelo, llenando nuestro hogar con ese tipo de alegría que te hace creer que todo será siempre así de perfecto. Pero después del accidente, después de que perdiéramos a David tan repentinamente, Lucas nunca más pidió bajar. Y, sinceramente, yo tampoco. Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos trabajando para llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta abajo para decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Sin embargo, esa noche fue diferente. Mientras servía el guiso en un cuenco, pensando en subírselo a Lucas, que de nuevo no había bajado a cenar, oí algo que no había oído en años. Pasos en la escalera del sótano. Pasos lentos y deliberados que hacían crujir la vieja madera con un ritmo que recordaba de tiempos más felices. Se me paró el corazón, por un instante. En ese espacio entre la lógica y la esperanza desesperada, pensé que quizás David había vuelto a casa. Quizás todo esto había sido una terrible pesadilla y mi marido estaba allí abajo, trabajando en uno de sus proyectos, a punto de subir y preguntar qué olía tan bien en la cocina. Pero entonces la realidad se impuso de nuevo. David no iba a volver. David no volvería nunca, lo que significaba que había otra persona en nuestro sótano. Dejé el cuenco de guiso con manos temblorosas, mientras mi mente repasaba las posibilidades. ¿Había entrado alguien? Pero nuestras puertas estaban cerradas con llave, nuestras ventanas aseguradas. El sótano solo tenía una entrada, a través de nuestra cocina, y yo llevaba 1 hora de pie aquí. Nadie podría haber pasado sin que yo me diera cuenta, a menos que ya estuvieran abajo. Los pasos se detuvieron, y el silencio que siguió fue aún más inquietante que el sonido. Agucé el oído, pegando la oreja a la puerta del sótano, pero no oí nada más que el rápido latido de mi propio corazón y el suave borboteo del guiso en el fuego detrás de mí. Fue entonces cuando oí la puerta de la habitación de Lucas abrirse en el piso de arriba. Sus pasos cruzaron el suelo sobre mi cabeza, rápidos y urgentes, y luego bajó como una exhalación por la escalera principal con una energía que no le había visto en meses. Entró de golpe en la cocina, con la cara sonrojada y los ojos muy abiertos con algo que parecía casi pánico. «Mamá», dijo, con la voz quebrándosele un poco, como cuando era pequeño y había hecho algo malo. «¿Qué estás haciendo?»
Señalé hacia la puerta del sótano, con la confusión clara en mi voz. He oído a alguien abajo. ¡Pasos! ¿Hay alguien en el sótano, Lucas? El cambio en su expresión fue inmediato y aterrador. El color desapareció de su rostro y se interpuso entre la puerta del sótano y yo con un aire protector que parecía nacido del miedo más que del cuidado. No, dijo rápidamente, demasiado rápidamente. No, no hay nadie ahí abajo. Habrás oído otra cosa, quizás las tuberías al asentarse o algo de fuera, pero yo sabía lo que había oído y, lo que es más importante, conocía a mi hijo. Lo había criado desde que era un bebé. Le había enseñado a caminar, a hablar y a montar en bicicleta. Le había curado las rodillas raspadas. Le había ayudado con los deberes y lo había abrazado cuando lloró después de la muerte de su padre. Sabía cuándo Lucas me mentía, incluso cuando deseaba no saberlo. Lucas, dije suavemente, extendiendo la mano hacia él como solía hacer cuando era pequeño y estaba asustado. Puedes contarme cualquier cosa. Lo sabes, ¿verdad? Sea lo que sea que esté pasando, podemos solucionarlo juntos. Se apartó de mi contacto, y ese simple movimiento rompió algo dentro de mi pecho. ¿Cuándo había empezado mi hijo a rehuir mi cariño? ¿Cuándo me había convertido en alguien de quien necesitaba esconderse en lugar de alguien en quien podía confiar? No hay nada que solucionar, mamá, dijo, con la voz firme ahora, pero sus ojos todavía mostraban ese extraño miedo. Todo está bien, es solo que… No quiero que bajes ahí. Las escaleras son viejas y están sueltas. Papá siempre decía que las iban a arreglar, pero… Se interrumpió, incapaz de terminar la frase que reconocería que su padre se había ido. Quería creerle. Quería aceptar su explicación y volver a remover el guiso y fingir que nuestra familia no se había estado desmoronando lentamente desde el día en que perdimos a David. Pero la forma en que Lucas montaba guardia frente a esa puerta del sótano, la forma en que sus manos temblaban ligeramente a pesar de su voz tranquila, me contaba una historia completamente diferente. Vale, dije finalmente, porque a veces querer a alguien significa darle espacio para que te diga la verdad cuando esté listo. Pero Lucas, si algo va mal, si estás en algún tipo de problema… No lo estoy, interrumpió. Te lo prometo, mamá. Todo está bien. Pero mientras decía esas palabras, mientras me miraba directamente a los ojos y me mentía en la cara con la facilidad ensayada de alguien que llevaba tiempo haciéndolo, me di cuenta de que nada en nuestras vidas había estado bien durante mucho, mucho tiempo. Y lo que fuera que estuviera ocurriendo en el sótano bajo nuestros pies era solo el principio para descubrir cuánto desconocía sobre mi propio hijo. Esa noche, me quedé despierta escuchando los sonidos de la casa asentándose a mi alrededor, preguntándome cuándo me había convertido en una extraña en mi propio hogar. Las semanas que siguieron a ese incidente en el sótano se convirtieron en un cuidadoso baile de evasivas. Lucas me observaba por el rabillo del ojo cada vez que estaba cerca de la cocina, colocándose donde pudiera vernos a mí y a esa puerta. Era sutil, pero yo me fijaba en todo lo de mi hijo. Cada mirada nerviosa, cada sonrisa forzada, cada vez que cambiaba rápidamente de tema cuando mencionaba algo sobre la casa o las cosas viejas de su padre. Empecé a ponerlo a prueba sin querer. Mencionaba que necesitaba revisar el calentador del agua abajo, solo para ver su reacción. Su rostro se tensaba y rápidamente se ofrecía a hacerlo él mismo. O sugería que llamáramos a un técnico. Cuando dije que quería limpiar por fin el taller de David y quizás donar sus herramientas a alguien que pudiera usarlas, Lucas se puso casi frenético. «Todavía no, mamá», decía, con su voz adoptando ese tono suplicante que me recordaba a cuando tenía 7 años y rogaba por 5 minutos más antes de irse a la cama. «Es demasiado pronto. A papá no le gustaría que extraños tocaran sus cosas. Pero habían pasado 3 años. 3 largos años de pasar por delante de esa puerta cerrada y fingir que mi corazón no se rompía un poco más cada vez. 3 años manteniendo la taza de café de David exactamente donde la había dejado, como si pudiera volver y terminarse ese último sorbo. Lucas sabía cuánto me costaba seguir adelante,
y ahora estaba usando ese dolor en mi contra para mantenerme alejada de lo que fuera que estuviera escondiendo. La revelación dolió más que sus mentiras. Mi propio hijo estaba manipulando mi luto para proteger sus secretos. Empecé a notar otras cosas también, pequeñas cosas que individualmente no significaban nada, pero que juntas pintaban un cuadro que no quería ver. La llave de repuesto del sótano, la que David había escondido debajo del fregadero de la cocina para emergencias, había desaparecido. La comida desaparecía de nuestra despensa más rápido de lo que Lucas y yo podíamos comerla. El sonido de la lavadora funcionando en mitad de la noche, cuando se suponía que ambos estábamos dormidos. Una mañana, encontré marcas de barro en nuestro lavadero, que iban desde la puerta trasera hasta la entrada del sótano. Barro fresco, todavía húmedo de la lluvia de la noche anterior. Cuando le pregunté a Lucas al respecto, se encogió de hombros y dijo que había salido a comprobar algo y se había olvidado de limpiarse los pies. ¿A comprobar qué?, insistí suavemente. Solo la valla. Me pareció oír algo. Otra mentira. No teníamos una valla que necesitara ser revisada, y el rastro de barro no llevaba a nuestro jardín, llevaba directamente a la puerta del sótano. Empecé a quedarme despierta por la noche, escuchando de verdad. Y una vez que empecé a prestar atención, me di cuenta de que los sonidos habían estado ahí todo el tiempo. Ruidos ahogados desde abajo. A veces pasos, a veces lo que sonaba como si movieran muebles. Una vez, podría haber jurado que oí susurros, pero cuando me deslicé hasta la cocina para escuchar más de cerca, todo quedó en silencio. El comportamiento de Lucas también estaba cambiando de otras maneras. Siempre había sido un chico callado, incluso antes de que su padre muriera, pero ahora parecía constantemente nervioso. Saltaba cuando sonaba el teléfono, comprobaba las cerraduras de nuestras puertas varias veces cada noche y hacía preguntas extrañas sobre nuestros vecinos. ¿La señora Herrero sigue haciendo turnos de noche en el hospital?, preguntó una tarde mientras estábamos en el salón fingiendo ver la televisión juntos. Creo que sí, respondí. ¿Por qué lo preguntas? Por curiosidad. Y los García se fueron a visitar a su hija este mes, ¿verdad? Estudié su perfil mientras miraba la pantalla del televisor, sin ver realmente el programa. Lucas, ¿por qué preguntas por nuestros vecinos? Por nada. Solo por conversar. Pero no era conversación. Era vigilancia. Mi hijo de 16 años estaba controlando quién estaba en casa y cuándo, como si necesitara saber cuándo había vía libre para algo. Y ese algo estaba ocurriendo en nuestro sótano. El punto de inflexión llegó un jueves por la tarde. Había llegado pronto a casa de mi turno en la cafetería donde trabajaba desde que David murió. Necesitábamos los ingresos y mantenerme ocupada ayudaba con el duelo. Entré en el camino de entrada esperando que la casa estuviera vacía, ya que Lucas no llegaría del instituto hasta dentro de una hora. Pero su bicicleta ya estaba allí, apoyada contra el garaje de esa forma descuidada en que los adolescentes abandonan las cosas cuando tienen prisa. Entré en silencio, planeando sorprenderlo con sus galletas favoritas recién hechas. La cocina estaba vacía, pero podía oír movimiento abajo. No los movimientos cuidadosos y sigilosos que me había acostumbrado a oír por la noche, sino pasos normales y lo que sonaba como una conversación. Me quedé helada junto a la puerta del sótano, pegando la oreja a la madera. Dos voces. Lucas y alguien más. Una voz que no reconocí, hablando demasiado bajo para que yo pudiera distinguir las palabras, pero definitivamente masculina y definitivamente adulta. Mi mente repasó las posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Estaba Lucas metido en drogas? ¿En bandas? ¿Había estado alguien viviendo en nuestro sótano sin mi conocimiento? ¿Estaba mi hijo en peligro o, peor aún, nos estaba poniendo a ambos en peligro? Alcancé el pomo de la puerta, mis instintos maternales superando mi miedo. Fuera lo que fuera que estuviera pasando allí abajo, Lucas era mi hijo, y lo protegería de todo y de todos. El pomo giró fácilmente, demasiado fácilmente. Lucas me había dicho que la puerta del sótano siempre estaba cerrada con llave, que ni siquiera tenía una. Otra mentira. Abrí la puerta lentamente, haciendo una mueca cuando las bisagras chirriaron. La luz del sótano estaba encendida,
proyectando una cálida iluminación amarilla escaleras arriba. Podía oír las voces más claramente ahora, aunque todavía no podía distinguir palabras específicas. Bajé un escalón, luego otro. El viejo escalón de madera crujió bajo mi peso, y de repente, todo quedó en silencio abajo. ¿Lucas? Llamé en voz baja. Cariño, he llegado pronto. ¿Está todo bien ahí abajo? El silencio se alargó tanto que me pregunté si había imaginado las voces. Entonces oí los pasos de Lucas, rápidos y urgentes, seguidos por lo que sonó como una puerta cerrándose en algún lugar del sótano que no sabía que existía. Lucas apareció al pie de las escaleras, mirándome con los ojos desorbitados por el pánico y algo más. Culpa. ¡Mamá! ¡Has llegado pronto! Su voz era demasiado alegre, demasiado animada, de la forma en que se ponía cuando se esforzaba mucho por sonar normal. ¿Con quién estabas hablando?, pregunté, bajando otro escalón. ¿Hablando? No estaba hablando con nadie. Estaba viendo vídeos en el móvil. A veces les contesto, ¿sabes? Como cuando alguien dice una tontería. Se rió, pero sonó forzado y hueco. Miré más allá de él hacia el sótano, tratando de ver qué había cambiado desde que David murió. La zona del taller parecía la misma. Las herramientas todavía colgadas en sus sitios, los proyectos aún abandonados a medias. Pero había algo diferente en la esquina del fondo, detrás del viejo banco de trabajo de David. Parecía que podría haber una puerta allí, o una abertura que nunca antes había notado. Lucas. Oí dos voces. Sé que hay alguien más aquí abajo. Su rostro se descompuso entonces, solo por un momento, y volví a ver a mi niño pequeño, asustado, abrumado, metido en un lío demasiado grande para manejarlo solo. Pero en lugar de acudir a mí en busca de ayuda, en lugar de confiar en la mujer que lo había criado y amado a través de todo, enderezó los hombros y me miró a los ojos. Estás imaginando cosas, mamá. Quizás deberías hablar con alguien sobre eso. El psicólogo del duelo dijo que a veces la gente oye cosas que no existen cuando está procesando una pérdida. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Estaba usando mi dolor, mi vulnerabilidad, mi amor por su padre en mi contra, haciéndome cuestionar mi propia cordura para proteger cualquier secreto que estuviera guardando en el sótano, que solía ser de todos nosotros. Volví a subir esas escaleras con las piernas temblorosas, sintiendo cada paso como una retirada de mi propio hijo, de mi propia casa, de mi propia verdad. Esa noche, me senté en mi habitación mirando la foto enmarcada en mi mesilla de noche. David, Lucas y yo en el pantano, solo 2 meses antes del accidente. Parecíamos tan felices, tan completos. Lucas sonreía con el brazo sobre los hombros de su padre, y David me miraba con esa sonrisa que siempre me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Toqué el cristal suavemente, preguntándome cuándo se había torcido todo tanto. Pero más que eso, me preguntaba cuándo me había convertido en el enemigo en mi propia casa. A la mañana siguiente, Lucas se fue al instituto sin despedirse. Ni un beso en la mejilla, ni un «que tengas un buen día, mamá». Nada. Solo el sonido de la puerta principal cerrándose y las ruedas de su bicicleta en el camino de entrada. Lo vi desde la ventana de la cocina mientras se alejaba pedaleando, con los hombros encorvados como si llevara un peso demasiado grande para un chico de 16 años. Me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina, mirando fijamente la puerta del sótano. Por primera vez en 3 años, la miré de verdad. La madera alrededor del pomo estaba arañada, como si la hubieran forzado o intentado abrir varias veces. La pintura estaba desgastada en las zonas donde las manos la habían agarrado repetidamente. Esta no era la puerta de una habitación que había estado abandonada desde que David murió. Esta era la puerta de una habitación que se usaba con regularidad. Me temblaban las manos mientras cogía mi teléfono. Busqué en mis contactos hasta que encontré al inspector Martínez, el agente que había llevado la investigación del accidente de David. Había sido amable con nosotros durante aquellas semanas horribles, paciente con mis preguntas, delicado con Lucas. Quizás él podría ayudarme a entender qué estaba pasando en mi propia casa, pero cuando empecé a marcar, me detuve. ¿Qué le diría? ¿Que mi hijo adolescente me estaba mintiendo?
que oía voces en mi sótano pero no podía probar que hubiera nadie allí, que sospechaba que algo iba mal pero no tenía más pruebas que la intuición de una madre. Pensaría que era una viuda en duelo perdiendo el contacto con la realidad, justo lo que Lucas quería que yo pensara. En lugar de eso, decidí hacer algo que debería haber hecho semanas atrás. Iba a registrar mi propia casa. Empecé por la habitación de Lucas, sintiéndome culpable por violar su intimidad, pero sabiendo que no tenía otra opción. En circunstancias normales, nunca registraría las pertenencias personales de mi hijo, pero estas no eran circunstancias normales. Y Lucas no se había estado comportando como el niño que yo había criado. Su habitación estaba sorprendentemente limpia para ser la de un adolescente. Demasiado limpia. El tipo de limpieza que sugería que alguien estaba siendo muy cuidadoso para no dejar pruebas de nada. Su portátil no estaba. Dijo que lo necesitaba para un trabajo del instituto y se lo había llevado. Los cajones de su escritorio estaban casi vacíos, excepto por material escolar y algunas fotos antiguas. Pero en el fondo de su armario, detrás de ropa que se le había quedado pequeña, encontré algo que me heló la sangre. Una bolsa de plástico llena de llaves. Docenas de ellas, de todos los tamaños y formas. Algunas parecían llaves de casa, otras de coche, y algunas que no pude identificar. Las volqué en su cama con manos temblorosas, estudiándolas una por una. ¿Por qué tendría Lucas una colección de llaves al azar? Y entonces la vi, una pequeña llave de latón que me resultaba familiar. Corrí a la cocina y miré debajo del fregadero donde David solía esconder la llave de repuesto del sótano. Era una copia exacta, pero esa no era la única llave que reconocí. Había una que se parecía exactamente a la llave de la casa de la señora Herrero. Nos había dado una copia hace años cuando le regábamos las plantas durante las vacaciones. Otra se parecía a la llave del cobertizo del jardín de los García. Una tercera coincidía con la llave de repuesto que la familia Romero guardaba debajo de su piedra falsa para emergencias. Mi hijo tenía llaves de la mitad de las casas de nuestro barrio. Me senté en su cama, rodeada de pruebas de algo que aún no podía nombrar, pero que sabía que era terrible. Lucas no solo guardaba secretos sobre nuestro sótano. De alguna manera, también estaba involucrado con las casas de nuestros vecinos. Las preguntas sobre quién hacía turnos de noche, quién estaba fuera de la ciudad, no estaba conversando. Estaba planeando. El sonido de la puerta principal abriéndose abajo me hizo saltar. Rápidamente, volví a meter las llaves en su bolsa y la escondí detrás de la ropa donde la había encontrado. Mi corazón latía con fuerza mientras oía los pasos de Lucas en las escaleras, en casa antes de lo habitual. «¿Mamá?», llamó. «¿Estás en casa?». «Estoy limpiando», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Bajo en un minuto». Escuché mientras se movía por la casa debajo de mí, revisando las habitaciones como si buscara algo específico, o a alguien. Después de unos minutos, oí la puerta del sótano abrirse y cerrarse, seguida de sus pasos descendiendo las escaleras. Me deslicé hasta lo alto de la escalera principal y escuché. La puerta del sótano se había cerrado, pero podía oír voces ahogadas de nuevo. Dos voces distintas, igual que antes. Lucas y un hombre adulto, hablando en susurros urgentes que no podía entender del todo. Esta vez, no iba a dejar que me convenciera de que estaba imaginando cosas. Bajé de puntillas a la cocina y pegué la oreja a la puerta del sótano. Las voces eran más claras ahora, aunque todavía amortiguadas por la puerta o barrera que las separaba de la zona principal del sótano. «No podemos seguir con esto», oí decir a Lucas, con la voz tensa por el estrés. «Se está volviendo recelosa. Casi nos pilla ayer. Entonces tenemos que ser más cuidadosos», replicó la otra voz. Era definitivamente un hombre adulto, con un tono rudo que me hizo pensar en alguien que había tenido una vida difícil. «Hemos llegado demasiado lejos para parar ahora. Quizás deberíamos contárselo», dijo Lucas, y por un momento mi corazón dio un vuelco de esperanza de que mi hijo iba a elegir la honestidad. Podría entenderlo. El hombre se rió, un sonido sin rastro de humor. «¿Crees que tu madre lo entendería? ¿Crees que le parecería bien lo que hemos estado haciendo? Llamaría a la policía en 5 minutos». «Ella no es así», protestó Lucas, pero su voz era débil, insegura. «Es exactamente así.
Es una buena persona, Lucas. La gente buena no entiende lo que hemos tenido que hacer para sobrevivir. No entienden que a veces tienes que coger lo que necesitas porque nadie te lo va a dar. Me sentí mareada. En lo que fuera que estuviera metido Lucas, era un delito. Las llaves, el secretismo, la charla sobre coger lo que necesitas. Mi hijo estaba involucrado en robos, posiblemente allanamiento de morada. Y este hombre, quien quiera que fuese, era el que lo estaba guiando por ese camino. Quiero dejarlo, dijo Lucas de repente, su voz más fuerte ahora. Quiero parar. Quiero contarle todo a mi madre y afrontar lo que venga. No puedes. La voz del hombre se volvió dura, amenazante. Sabes demasiado. Todos lo sabemos. Y además, ¿a dónde iría yo? Este es el único hogar que tengo ahora. Hogar. Estaba llamando a nuestro sótano su hogar. Alguien estaba viviendo en nuestro sótano, usando a mi hijo para cometer delitos y amenazándolo cuando quería confesar. Mi niño no era un criminal, era una víctima. Me aparté de la puerta, con la mente a toda velocidad. Necesitaba ayuda, pero también tenía que ser inteligente. Si este hombre era lo suficientemente peligroso como para amenazar a Lucas, podría hacernos daño a ambos si supiera que yo era consciente de su presencia. Cogí mi teléfono y me dirigí a la puerta principal tan sigilosamente como pude. Conduciría hasta la comisaría y lo explicaría todo. El inspector Martínez sabría qué hacer. Me ayudaría a salvar a mi hijo de la situación en la que se había quedado atrapado. Pero cuando alcancé el pomo de la puerta, oí la puerta del sótano abrirse detrás de mí. ¿Vas a alguna parte, mamá? La voz de Lucas era casual, pero cuando me di la vuelta, sus ojos contenían una advertencia. Detrás de él había un hombre que no había visto en mi vida. Alto, delgado, con el rostro curtido de alguien que había pasado años viviendo en la calle. Su ropa estaba limpia pero gastada, y sus ojos se movían constantemente, como si siempre estuviera buscando salidas o amenazas. Iba a la tienda, dije, tratando de mantener la voz normal. No queda leche. El extraño me estudió con esos ojos inquietos, y sentí que podía ver a través de mi mentira. Asintió a Lucas, una comunicación no verbal pasando entre ellos. Quizás debería ir contigo, dijo Lucas. También nos hacen falta otras cosas. No era una sugerencia, era supervisión. Mi propio hijo se estaba asegurando de que no fuera a la policía. Me di cuenta entonces de que no solo estaba perdiendo a Lucas por culpa de esto. Estaba atrapada en mi propia casa con un extraño peligroso, y mi hijo estaba eligiendo proteger a ese extraño por encima de mí. La familia que tanto había luchado por mantener unida después de la muerte de David estaba completamente rota, y yo estaba más sola que nunca en mi vida. El viaje a la tienda fue una pesadilla de fingir que todo era normal. Lucas se sentó a mi lado en el asiento del copiloto, charlando sobre el instituto y el tiempo, mientras yo agarraba el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. En cada giro que dábamos, consideraba conducir directamente a la comisaría. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para saltar y correr en busca de ayuda. Pero entonces miraba a mi hijo, mirándolo de verdad, y veía las ojeras oscuras bajo sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba que no lo estaba viendo, la cualidad forzada de su sonrisa. Este no era el rostro de un criminal. Este era el rostro de un chico que estaba asustado y atrapado, tratando desesperadamente de proteger a todos los que amaba, incluso si eso significaba destruirse a sí mismo en el proceso. En el supermercado, Lucas se mantuvo cerca de mí, nunca a más de 1 metro de distancia. Para cualquiera que nos viera, probablemente parecíamos una madre y un hijo normales haciendo la compra semanal, pero yo sentía sus ojos sobre mí constantemente, vigilando cada uno de mis movimientos, listo para intervenir si intentaba acercarme a un guardia de seguridad o usar un teléfono de la tienda. «Mamá», dijo en voz baja mientras estábamos en el pasillo de los cereales, «sé que esto es difícil de entender, pero necesito que confíes en mí. Solo un poco más de tiempo». Me volví para mirarlo, con el corazón rompiéndose por el agotamiento en su voz. «Lucas, cariño, sea lo que sea que esté pasando, podemos arreglarlo, juntos.
No tienes que cargar con esto solo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que rápidamente parpadeó para ocultar. No lo entiendes. Es demasiado tarde para eso. Si intento cambiar las cosas ahora, si no hago lo que él dice, se interrumpió, incapaz o no dispuesto a terminar la amenaza. ¿Qué tiene contra ti? Susurré. ¿Qué te está obligando a hacer? Lucas miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Luego se inclinó más cerca. Tiene fotos, mamá, de mí haciendo cosas, cogiendo cosas. Si se las enseña a la policía, iré a la cárcel. Y dice que te hará daño si no coopero. Las piezas encajaban, creando una imagen más horrible de lo que había imaginado. Este hombre no solo se había mudado a nuestro sótano, sino que había estado manipulando sistemáticamente a mi hijo en duelo, probablemente empezando cuando Lucas era más vulnerable tras la muerte de su padre. Lo había arrastrado a actividades delictivas, lo había documentado y ahora mantenía esos delitos sobre nuestras cabezas como una espada. ¿Quién es?, pregunté. Se llama Marcos. Dice que conocía a papá de antes de que nos mudáramos aquí. Dice que papá le debía dinero y que ahora esa deuda se transfiere a nosotros. La voz de Lucas era apenas un susurro. Apareció unos 6 meses después de que papá muriera, cuando tú estabas haciendo turnos dobles para pagar las facturas. Dijo que llevaba años buscando a papá, y cuando se enteró del accidente, me sentí enferma. David llevaba 3 años muerto, y este monstruo había estado viviendo en nuestro sótano, manipulando a mi hijo durante meses. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo había estado tan ciega al sufrimiento de mi propio hijo? Lucas, tu padre nunca mencionó a nadie llamado Marcos. David no tenía deudas así. Este hombre te está mintiendo. Pero sabía cosas, mamá. Cosas sobre el pasado de papá. Sobre lugares donde vivimos antes de que yo naciera. Tenía fotos de ellos juntos. La voz de Lucas se quebró. Y dice que si no le ayudo, se asegurará de que todo el mundo sepa cómo era papá en realidad. Destruirá la memoria de papá. Y te hará daño a ti. Y todo será culpa mía. La manipulación era tan completa, tan minuciosa, que me dejó sin aliento. Marcos había encontrado cada vulnerabilidad en un chico de 16 años en duelo, y las había explotado todas. Había usado el amor de Lucas por su padre, su deseo de protegerme, su miedo a perder al único progenitor que le quedaba, y los había convertido todos en armas contra mi hijo. Terminamos la compra en silencio, ambos atrapados en nuestros propios infiernos privados. Lucas, aterrorizado por las consecuencias de desafiar a Marcos. Yo, aterrorizada por lo que Marcos podría hacerle a Lucas si intentaba intervenir. Cuando llegamos a casa, Marcos estaba esperando en el salón como si fuera su casa. Se había puesto cómodo en nuestro sofá, comiendo comida de nuestra cocina, viendo nuestra televisión. La forma casual en que se había apoderado de nuestro espacio me dio escalofríos, pero me obligué a mantener la calma. «Rosa», dijo, levantándose cuando entramos. «Lucas me ha hablado mucho de ti. Siento que nos conozcamos en estas circunstancias». Su voz era suave, ensayada, el tono de alguien hábil en la manipulación. Me extendió la mano para que se la estrechara, y no tuve más opción que aceptarla. Su apretón era firme, su piel áspera por los callos, y la sostuvo un segundo más de lo necesario, un sutil recordatorio de que era más fuerte que yo. «Entiendo que has sentido curiosidad por lo que está pasando en tu sótano», continuó, volviendo a sentarse en mi sofá como si fuera el dueño. Lucas pensó que podría ser hora de que tuviéramos una conversación. «Fuera de mi casa», dije, las palabras saliendo más fuertes de lo que me sentía. Marcos sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Me temo que no puedo hacer eso, Rosa. Verás, Lucas y yo tenemos un acuerdo. Una sociedad comercial, se podría decir. Y le he cogido bastante cariño a este lugar. Me recuerda a tiempos más felices con tu marido. Mientes sobre conocer a David. ¿Ah, sí?» Marcos metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una fotografía. Mostraba a un David más joven junto a un hombre que podría haber sido Marcos 20 años atrás, ambos frente a un bar que no reconocí. «Tu marido tenía un problema bastante serio con el juego antes de conocerte, Rosa. Debía mucho dinero a mucha gente, incluyéndome a mí». Miré fijamente la fotografía,
tratando de reconciliar al David que había conocido, responsable, cariñoso, honesto, con el hombre que Marcos estaba describiendo. Pero la foto era real, y el parecido era inconfundible, incluso si eso es cierto. Dije, las deudas de David murieron con él. No tienes ningún derecho legal sobre nada. Marcos se rió. ¿Derecho legal? Oh, Rosa, no estamos hablando de nada legal aquí. Estamos hablando de honor, de pagar lo que se debe. Tu marido se escaqueó de una deuda, y ahora su familia tiene que arreglarlo. ¿Cuánto? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería imposible. 50.000 euros, más intereses, digamos 75.000 en total. La cifra me golpeó como un puñetazo. Yo ganaba quizás 20.000 euros al año en la cafetería, en un buen año. No había forma posible de que pudiera pagar esa cantidad de dinero. Marcos pareció leer mis pensamientos. Por supuesto, soy un hombre razonable. Entiendo que no tienes esa cantidad de dinero por ahí. Por eso Lucas y yo hemos elaborado un plan de pago alternativo. Miré a mi hijo, que estaba mirando al suelo, con la cara ardiendo de vergüenza. ¿Qué tipo de alternativa? Pregunté, aunque temía la respuesta. Lucas me ayuda con algunos negocios. Nada demasiado peligroso. Solo usar esas piernas jóvenes y reflejos rápidos para cobrar otras deudas que la gente me debe. A cambio, reduzco lo que tu familia debe en 1.000 euros por cada cobro exitoso. Le estás obligando a robar a la gente. Le estoy obligando a ganar dinero para pagar las deudas de su padre. Es un trabajo honrado, a su manera. Sentí que algo se rompía dentro de mí entonces. No mi corazón. Eso llevaba rompiéndose lentamente durante meses. Esto era diferente. Esto era la muerte de la esperanza. La constatación de que la pesadilla que estábamos viviendo no tenía una salida fácil, ni una solución simple. Lucas estaría atrapado en este ciclo de crimen y extorsión durante años, suponiendo que sobreviviera. Y si intentaba escapar, Marcos lo destruiría con pruebas de los delitos que se había visto obligado a cometer. La infancia de mi hijo, su futuro, su alma misma estaban siendo robados pieza por pieza por este monstruo que había invadido nuestro hogar y nuestras vidas. Miré alrededor de nuestro salón, las fotos familiares en la repisa de la chimenea, los cojines que había cosido a mano, la mesa de centro que David había construido en ese taller del sótano. Este había sido nuestro santuario, nuestro espacio seguro donde el amor vivía y florecía. Ahora era una prisión, y Marcos tenía todas las llaves. Pero en algún lugar profundo dentro de mí, en un lugar que pensé que había muerto con David, algo pequeño y feroz comenzó a agitarse. Había perdido a mi marido en un trágico accidente, pero malditamente no iba a perder a mi hijo a manos de este depredador sin luchar. Solo tenía que ser muy, muy cuidadosa en cómo luchaba. Esa noche, me quedé en la cama escuchando a Marcos moverse por la casa como si fuera el dueño. Había dejado claro que ya no se escondía. ¿Por qué debería hacerlo? Nos tenía exactamente donde quería. Podía oírlo hurgar en nuestra cocina, probablemente preparándose otra comida con nuestra comida, acomodándose más profundamente en la vida que nos había robado. Pero por primera vez en meses, no estaba llorando. No estaba paralizada por el miedo, ni abrumada por la impotencia. En cambio, estaba pensando de verdad, con el tipo de claridad que llega cuando finalmente dejas de huir de un problema y empiezas a planear cómo enfrentarlo. Pensé en David, en el hombre con el que me había casado y al que había amado durante 15 años. El David que yo conocía nunca habría dejado deudas de juego que pudieran destruir a su familia. Era cuidadoso con el dinero, a veces hasta la exageración. Cuadraba nuestras cuentas bancarias hasta el último céntimo e investigaba cada compra importante durante semanas antes de decidirse. La idea de que le debiera a un hombre como Marcos 75.000 euros era absurda, lo que significaba que Marcos estaba mintiendo sobre algo. Quizás sobre todo. Me deslicé fuera de la cama y me acerqué sigilosamente a mi cómoda, abriendo silenciosamente el cajón inferior donde guardaba los papeles personales de David, pólizas de seguros, declaraciones de la renta antiguas, extractos bancarios de hacía años. Yo había sido la que organizaba nuestras finanzas, no David.
Si hubiera tenido deudas de juego o problemas financieros secretos, habría habido pruebas. Dinero desaparecido, gastos inexplicables, algo. Pero mientras lo revisaba todo a la luz de la linterna de mi móvil, no encontré nada inusual. Nuestros extractos bancarios mostraban la vida estable y predecible de una familia de clase trabajadora. Pagos de la hipoteca, facturas de servicios públicos, gastos de supermercado, alguna cena fuera o entrada de cine ocasional. Ni grandes retiradas de efectivo, ni pagos misteriosos, ni pruebas del estilo de vida de jugador que Marcos afirmaba que David había vivido. La fotografía que Marcos me había mostrado era real, de eso estaba segura. Pero una foto de David con un extraño no probaba una deuda, ni siquiera probaba que hubieran sido amigos. Por lo que yo sabía, Marcos se había acercado a David al azar en ese bar y le había pedido a alguien que les hiciera una foto juntos. O quizás habían trabajado juntos brevemente, años antes de que conociera a David. Había cientos de explicaciones inocentes para esa foto, pero Marcos contaba con que yo estaría demasiado afligida y asustada para pensar con claridad. Contaba con que aceptaría su historia porque cuestionarla era como cuestionar la memoria de David, y yo era una esposa demasiado leal para hacer eso. Bueno, Marcos había subestimado a esta esposa leal. Pasé los siguientes 3 días observándolo todo. Las rutinas de Marcos, sus hábitos, la forma en que interactuaba con Lucas. Observé cómo se posicionaba en nuestra casa, siempre cerca de las salidas, siempre donde pudiera ver quién entraba y salía. Me di cuenta de que guardaba una gran bolsa de deporte en el sótano, y era muy protector con ella, moviéndola cada vez que Lucas se acercaba demasiado. Y lo más importante, me di cuenta de que Marcos tenía cuidado de no dejarnos a Lucas y a mí solos por mucho tiempo. Había desarrollado un sexto sentido para saber cuándo podríamos estar teniendo conversaciones privadas, apareciendo cada vez que Lucas parecía que podría estar a punto de confiar en mí. Pero Marcos había cometido un error crucial. Se había acomodado. Después de meses de controlarnos a través del miedo y la manipulación, había empezado a creer que su poder era absoluto. Había dejado de estar tan vigilante como debería haber estado. El miércoles por la mañana, Marcos anunció que salía por unas horas. Unos asuntos que necesitaba resolver en persona, dijo. Le dio a Lucas instrucciones muy específicas sobre vigilarme. Asegurarse de que no saliera de casa ni usara el teléfono. Sabré si intenta algo, le dijo Marcos a Lucas, aunque no sabía si eso era cierto o solo otra táctica de manipulación. Y ya sabes lo que pasa si lo hace. Después de que Marcos se fuera, Lucas se sentó en la mesa de la cocina con aspecto desdichado. Le preparé el desayuno. Huevos y tostadas. El tipo de comida sencilla que le había estado haciendo desde que era pequeño. Y me senté frente a él. Cuéntame sobre la primera vez que conociste a Marcos, dije en voz baja. Lucas miró hacia la puerta principal con nerviosismo. Mamá, no podemos hablar de esto. Lo sabrá. ¿Cómo lo sabrá? No está aquí, y no veo ninguna cámara o grabadora. ¿Tú sí? Lucas negó con la cabeza a regañadientes. Entonces cuéntame. Empieza por el principio. Te prometo que no haré nada que te ponga en peligro, pero necesito entender cómo empezó esto. Lucas estuvo en silencio durante mucho tiempo, picoteando sus huevos. Finalmente, comenzó a hablar. Su voz tan baja que tuve que inclinarme para oírlo. Fue hace unos 8 meses. Estabas trabajando en ese turno doble un sábado, ¿recuerdas? El banquete de la boda de los Wilson que te tuvo en la cafetería hasta casi la medianoche. Asentí, recordando lo agotada que había estado esa noche. Estaba aquí solo, haciendo los deberes, cuando alguien llamó a la puerta. Se me encogió el corazón. Hace 8 meses, Lucas todavía tenía 15 años. Todavía era un niño en realidad, a pesar de sus intentos de actuar como un adulto después de la muerte de su padre. Miré por la mirilla y vi a este hombre que no reconocí. Iba bien vestido, bien afeitado. Parecía normal. Dijo que sentía molestar, pero que buscaba a David Morrison. Cuando le dije que papá estaba muerto, actuó como si estuviera conmocionado. Dijo que era un viejo amigo que había estado fuera de contacto durante años. ¿Le dejaste entrar? No al principio. Pero empezó a llorar, mamá.
Dijo que él y papá habían sido los mejores amigos y que había estado intentando volver a contactar durante años. Tenía historias sobre papá, cosas que sonaban ciertas, y parecía tan triste, tan genuinamente afectado porque papá se hubiera ido. Podía imaginarlo perfectamente. Mi hijo de buen corazón, todavía de luto por su padre, encontrándose con alguien que afirmaba haber querido a David también. Lucas habría estado desesperado por esa conexión, por alguien más que extrañara a su padre tanto como él. Así que le dejaste entrar, solo por unos minutos. Pensé que quizás podría contarme historias sobre papá que nunca había oído. Y lo hizo, al principio. Habló de lo divertido que era papá, de lo leal, de lo mucho que había querido a su familia. ¿Cuándo cambió? El rostro de Lucas se ensombreció. Después de una hora más o menos, empezó a hablar de los viejos tiempos, de los errores que papá había cometido cuando era más joven, del dinero que papá había pedido prestado y nunca había devuelto. Dijo que esperaba volver a contactar para que papá pudiera arreglar las cosas. Pero ahora la deuda recaía sobre nosotros. Dijo que las deudas familiares no mueren con la persona que las debe, que el honor significa pagar lo que tus seres queridos debían, sin importar qué. Y cuando dije que no teníamos dinero, dijo que había otras formas de saldar una deuda. Me sentí enferma pensando en ese chico de 15 años, solo y vulnerable, siendo manipulado por un depredador experto. ¿Qué fue lo primero que te pidió que hicieras? Solo que vigilara la casa de los Herrero, averiguar cuándo estaba la señora Herrero en casa y cuándo no. Dijo que era para una sorpresa, que quería dejarle unas flores porque había sido amable con papá. La voz de Lucas era apenas un susurro ahora. Fui tan estúpido, mamá. Realmente pensé que estaba ayudando a planear algo bonito. No fuiste estúpido, cariño. Eras un niño que extrañaba a su padre y quería creer en la bondad. Cuando la señora Herrero se fue a trabajar en su turno de noche, Marcos me llevó con él a su casa. Dijo que solo quería dejar las flores dentro para que estuvieran frescas cuando llegara. Pero una vez que estuvimos dentro, Lucas dejó de hablar, con las manos temblando. ¿Qué pasó dentro de la casa de la señora Herrero? No dejó flores. Cogió cosas. Cosas pequeñas al principio. Joyas, dinero en efectivo, cosas que dijo que ella nunca echaría en falta. Y me hizo fotos sosteniéndolas. Dijo que era solo por diversión, solo para recordar nuestra aventura juntos. Lucas me miró con los ojos llenos de vergüenza y dolor. Para cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, tenía pruebas de que yo había estado robando. Dijo que si alguna vez intentaba decírselo a alguien, se aseguraría de que fuera a la cárcel. La crueldad calculada de aquello me dejó sin aliento. Marcos había convertido el dolor y la soledad de mi hijo en un arma contra él, documentando sus delitos mientras lo hacía cómplice de robos cada vez más graves. ¿Cómo terminó viviendo aquí? Unas semanas después, dijo que necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente, solo hasta que pudiera recuperarse. Prometió que solo serían unos días, y dijo que si le ayudaba, reduciría mucho lo que debíamos. Pero unos días se convirtieron en meses. Siempre tenía una razón por la que no podía irse todavía, y cada vez que intentaba decir que no a algo, me recordaba las fotos, lo que te pasaría a ti si me arrestaban. Lucas empezó a llorar entonces. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente se liberaron. Me levanté y lo abracé, sosteniendo a mi hijo mientras sollozaba contra mi hombro como el niño asustado que todavía era debajo de toda la manipulación de Marcos. Lo siento mucho, mamá, susurró. Quise contártelo tantas veces, pero tenía miedo. Pensé que podría manejarlo solo. Pensé que podría encontrar una manera de detenerlo sin que nadie saliera herido. No es tu culpa, dije con firmeza, acariciando su pelo como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. Nada de esto es tu culpa. Pero mientras abrazaba a mi hijo y sentía su cuerpo temblar de alivio al compartir finalmente su carga, estaba haciendo planes. Marcos pensaba que tenía todo el poder en esta situación, pero había cometido varios errores. Y yo iba a usar cada uno de ellos en su contra. Ya no era solo la ira lo que me impulsaba. Era algo más profundo, más primario. El feroz instinto protector de una madre cuyo hijo había sido amenazado. Marcos había elegido a la familia equivocada para destruir,
y estaba a punto de aprender exactamente lo que sucede cuando acorralas a una madre desesperada. Después de que Lucas terminara de contarme todo, lo abracé durante un largo rato, dejándole llorar meses de miedo y vergüenza. Pero mientras consolaba a mi hijo, mi mente trabajaba más rápido que en años. Marcos había cometido errores críticos, y yo iba a explotar cada uno de ellos. Primero, necesitaba pruebas. Pruebas reales, no solo mi palabra contra la suya. Lucas, dije suavemente, ¿dónde guarda Marcos esas fotos que te hizo? En su bolsa. La bolsa de deporte negra en el sótano. La tiene cerrada con candado, pero le he visto abrirla algunas veces. Lucas se secó los ojos. ¿Por qué? Porque esas fotos son el único poder que tiene sobre nosotros. Sin ellas, sus amenazas no significan nada. Ayudé a Lucas a sentarse más erguido. Háblame del candado. ¿De qué tipo es? Solo un candado pequeño. Nada especial. Mamá, ¿qué estás pensando? Estaba pensando que Marcos había subestimado a la mujer que había criado a un hijo sola, que había trabajado turnos dobles para mantener a flote a nuestra familia y que había gestionado las finanzas de nuestro hogar durante 15 años. Había asumido que yo era débil porque estaba de luto, indefensa porque tenía miedo. Pero el duelo y el miedo podían hacer peligrosa a una madre cuando su hijo estaba amenazado. Estoy pensando que es hora de que Marcos aprenda que esta familia no es tan impotente como él cree. Durante las siguientes 2 horas, mientras Marcos estaba fuera haciendo sus negocios, Lucas y yo planeamos. Lo envié a la ferretería de la calle con una lista muy específica. Una cizalla lo suficientemente pequeña como para caber en mi bolso, un móvil de prepago que no pudiera ser rastreado hasta nosotros y una pequeña cámara digital. Mientras él estaba fuera, registré nuestra casa más a fondo que nunca. En el viejo escritorio de David, enterrado bajo papeles que había estado demasiado desconsolada para ordenar, encontré algo que hizo que mi pulso se acelerara. El viejo diario de David de cuando tenía poco más de 20 años, escrito años antes de que nos conociéramos. Nunca lo había leído antes. Parecía demasiado privado, como invadir su intimidad incluso después de la muerte. Pero ahora lo abrí con manos temblorosas, buscando cualquier mención a juegos de azar, deudas o un hombre llamado Marcos. Lo que encontré, en cambio, fueron páginas y páginas de un joven luchando contra la depresión tras la muerte de su padre. David tenía 22 años cuando su padre murió en un accidente de fábrica, y las entradas del diario mostraban a un hijo en duelo tratando de encontrar su camino en el mundo. Había menciones a beber demasiado, a sentirse perdido y enfadado, a tomar malas decisiones con amigos que no velaban por sus intereses, pero no había juegos de azar, ni deudas, y ciertamente ninguna mención a nadie llamado Marcos. Lo que sí había, sin embargo, era algo mucho más útil. David había escrito extensamente sobre un hombre llamado Franklin Reeves que había intentado involucrarlo en varios chanchullos, mercancías robadas, fraudes al seguro, pequeños hurtos. David había estado vulnerable y dolido, y Franklin había intentado explotar esa vulnerabilidad tal como lo estaba haciendo con Lucas ahora. Pero David era mayor, menos confiado. Había reconocido a Franklin por lo que era, y cortó el contacto antes de meterse demasiado hondo. La última mención de Franklin era David escribiendo sobre lo aliviado que estaba de haber escapado de la influencia de ese depredador antes de que destruyera mi vida. Marcos no era solo un criminal que había atacado a nuestra familia al azar. Era alguien a quien David había rechazado décadas atrás. Alguien que había estado guardando rencor desde entonces. Esto no se trataba de deudas imaginarias. Se trataba de venganza. Cuando Lucas regresó con los suministros, le mostré las entradas del diario. Su rostro se puso blanco mientras leía las palabras de David, describiendo las tácticas de manipulación de Franklin, las mismas técnicas que habían sido usadas con él. «Ha estado planeando esto durante años, ¿verdad?», susurró Lucas, esperando el momento adecuado para hacer daño a la familia de papá. «Eso parece. Pero Lucas, esto en realidad nos ayuda. Demuestra que Marcos está mintiendo sobre todo. Y lo que es más importante, nos da munición». Oí el coche de Marcos en el camino de entrada
y rápidamente escondí el diario y nuestros nuevos suministros. Recuerda, le susurré a Lucas mientras los pasos de Marcos se acercaban a la puerta principal. Actúa con normalidad. No dejes que vea que algo ha cambiado. Marcos entró con comida para llevar y con la expresión satisfecha de alguien que había tenido un día provechoso. Parecía completamente ajeno al cambio que se había producido en su ausencia, instalándose en nuestro salón como si perteneciera allí. ¿Cómo han estado mis dos personas favoritas hoy?, preguntó con falsa alegría. ¿Ningún problema mientras estaba fuera? Ninguno en absoluto, respondí con voz firme. Lucas y yo solo hemos tenido una mañana tranquila. Los ojos de Marcos se movieron entre nosotros, buscando cualquier señal de desafío o planificación. Pero Lucas se había vuelto bueno en ocultar sus verdaderos sentimientos durante los últimos meses. Y yo tenía años de práctica manejando clientes difíciles en la cafetería. Ambos sonreímos insípidamente e hicimos la conversación apropiada mientras Marcos almorzaba, pero ahora lo estaba estudiando con nuevos ojos. Sin el miedo nublando mi juicio, podía ver cosas que se me habían pasado por alto antes. La forma en que escaneaba constantemente nuestra casa, buscando cualquier cosa de valor que pudiera haber pasado por alto. Cómo hacía preguntas aparentemente casuales sobre nuestros vecinos, nuestras rutinas, nuestras finanzas. La facilidad ensayada con la que mentía sobre todo, desde dónde había estado esa mañana hasta qué había hecho con el dinero que Lucas le había ayudado a robar. Marcos no era solo un criminal. Era un depredador de carrera que se había ganado la vida explotando a personas vulnerables. Y en algún lugar de esta casa había pruebas de todos sus crímenes. No solo las fotos de Lucas, sino probablemente documentación de otras víctimas, otros chanchullos, otras familias que había destruido. Esa tarde, Marcos anunció que necesitaba a Lucas para un trabajo esa noche. La señora Lynn de al lado estaba visitando a su hermana durante la semana, y Marcos quería registrar su casa en busca de algo de valor. Como siempre, le dijo Marcos a Lucas, tú vigilas mientras yo trabajo. Sencillo y seguro. Vi el rostro de mi hijo descomponerse con resignación, y algo feroz y protector rugió a la vida en mi pecho. De hecho, dije sorprendiéndolos a ambos, esperaba que Lucas pudiera ayudarme con algo esta noche. He estado posponiendo revisar las cosas de su padre en el sótano, y creo que ya es hora. La expresión de Marcos se agudizó. Esa no es una buena idea, Rosa. El sótano está desordenado, es peligroso. Lucas podría hacerse daño ahí abajo. Es nuestro sótano, dije con calma. Y las cosas de David pertenecen a nuestra familia. Creo que es hora de que reclamemos ese espacio. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar. Marcos claramente no me quería cerca del sótano, lo que significaba que era exactamente ahí donde necesitaba ir. Además, continué, ¿no dijiste que la deuda se basaba en el honor? ¿En que la familia se hiciera cargo de las obligaciones familiares? Bueno, parte de hacerse cargo de las obligaciones de David significa manejar adecuadamente su patrimonio, sus herramientas, sus proyectos, sus objetos personales. La mandíbula de Marcos se tensó, pero no podía discutir con su propia lógica retorcida. Bien, dijo finalmente, pero yo ayudaré, para asegurarme de que nada se dañe. Es muy amable, repliqué, pero esto es algo que Lucas y yo necesitamos hacer juntos. Asuntos de familia. Por primera vez desde que lo conocí, Marcos pareció inseguro. Había construido su poder sobre nosotros controlando la información y el acceso, manteniendo a Lucas y a mí separados y asustados. Pero yo estaba desafiando ese control directamente, y no estaba seguro de cómo responder sin revelar más de su verdadera naturaleza de lo que quería. Quizás mañana sería mejor, sugirió, cuando pueda estar allí para supervisar. No, dije con firmeza. Esta noche. Lucas y yo ya lo hemos pospuesto bastante. Me levanté, proyectando una confianza que no sentía del todo. Vamos, Lucas. Afrontemos esto juntos. Lucas miró alternativamente a Marcos y a mí, con la incertidumbre escrita en su rostro. Pero entonces se levantó también, eligiendo a su madre por encima de su captor por primera vez en meses. Vale, mamá, hagámoslo. Marcos nos vio dirigirnos hacia la puerta del sótano, su expresión oscura por la sospecha y la ira. Sabía que algo había cambiado, pero no podía averiguar qué.
Y esa incertidumbre era exactamente lo que necesitaba. Porque esta noche, mientras Marcos pensaba que estábamos de duelo por las viejas pertenencias de David, Lucas y yo íbamos a encontrar esa bolsa de deporte, destruir las pruebas que Marcos tenía sobre nosotros y descubrir qué otros secretos escondía nuestro huésped no deseado en el espacio que solía ser el taller de mi marido. El sótano había sido el dominio de Marcos durante meses, su reino privado donde planeaba crímenes, almacenaba pruebas y se sentía a salvo de ser descubierto. Pero todo reino acaba enfrentándose a una revolución, y la mía estaba a punto de empezar. El sótano se sentía diferente mientras Lucas y yo bajábamos las escaleras juntos. Durante meses, este espacio había pertenecido a Marcos, su reino secreto, donde almacenaba sus crímenes y planeaba la destrucción de nuestra familia. Pero ahora, con la cizalla escondida en el bolsillo y la determinación ardiendo en mi pecho, estaba reclamando lo que siempre había sido nuestro. El taller de David estaba exactamente como lo había dejado hacía 3 años, pero ahora podía ver las sutiles señales de la ocupación de Marcos. Un saco de dormir enrollado detrás del calentador de agua, un hornillo eléctrico enchufado cerca del banco de trabajo de David, y allí, escondida detrás de una pila de tablones de madera que David nunca llegó a usar, estaba la bolsa de deporte negra que contenía nuestra libertad. «Vigila», le susurré a Lucas, sacando la cizalla. «Avísame si oyes a Marcos bajar». Lucas se colocó al pie de la escalera mientras yo me acercaba a la bolsa. Me temblaban las manos al cortar el pequeño candado, pero el metal cedió fácilmente. Dentro, encontré horrores que me revolvieron el estómago. Fotografías de Lucas, tal y como había descrito, docenas de ellas, mostrando a mi hijo en las casas de varios vecinos, sosteniendo objetos robados, con una expresión de terror y culpa, pero esas no eran las únicas fotos. También había imágenes de otros jóvenes, adolescentes que no reconocía, todos con la misma expresión de miedo y vergüenza que había atormentado el rostro de Lucas durante meses. Marcos no solo estaba atacando a nuestra familia, estaba dirigiendo algún tipo de operación, usando a chicos vulnerables para cometer delitos mientras lo documentaba todo como seguro. Debajo de las fotografías había notas detalladas sobre todo nuestro barrio. Nombres, direcciones, horarios de trabajo, sistemas de seguridad, mascotas, planes de vacaciones. Marcos había estado estudiando nuestra comunidad como un depredador que traza su territorio de caza, el horario de enfermería de la señora Herrero, las fechas de viaje de los García, e incluso la rutina de la compra de la familia Romero. Todo estaba allí, escrito con la letra cuidada de Marcos. Pero el descubrimiento más escalofriante fue una pila de recortes de periódico sobre el accidente de David. Marcos había estado siguiendo la tragedia de nuestra familia desde el principio, recopilando información sobre la muerte de David, su trabajo, nuestras dificultades económicas. Incluso había copias de la esquela de David, con notas en los márgenes sobre oportunidades y objetivos vulnerables. Esto no había sido un encuentro casual. Marcos lo había planeado desde el momento en que David murió, esperando el momento perfecto para atacar cuando estuviéramos más rotos e indefensos. Mis manos encontraron algo más en el fondo de la bolsa, un teléfono móvil que no reconocí. Cuando lo encendí, estaba lleno de contactos etiquetados con nombres como El Chaval de Madrid, La Familia de Sevilla y Operación Valencia. Marcos no era solo un delincuente solitario, formaba parte de algo más grande, una red de depredadores especializados en explotar a familias en duelo. «Mamá», susurró Lucas con urgencia desde la escalera. Le oigo moverse arriba. Rápidamente, usé nuestra nueva cámara para fotografiarlo todo. Las fotos de Lucas, las notas de vigilancia del barrio, los recortes de periódico, la lista de contactos, pruebas que demostrarían el ataque sistemático de Marcos a nuestra familia y a otras como la nuestra. Pero mientras devolvía todo a la bolsa, mis dedos rozaron algo que me heló la sangre. Una carpeta etiquetada como «Seguros» contenía pólizas de seguros de vida, no solo la de David, sino pólizas de otros hombres que habían muerto en diversos accidentes durante la última década. Marcos había estado estudiando patrones,
atacando a viudas y a sus hijos en varias comunidades autónomas. El alcance de su depredación era sobrecogedor. No éramos sus primeras víctimas, y no seríamos las últimas a menos que alguien lo detuviera. Oí pasos en la escalera del sótano justo cuando terminaba de fotografiar las pólizas de seguros. Marcos estaba bajando, probablemente sospechando del tiempo que llevábamos aquí abajo. «Rápido», le susurré a Lucas. «Finge que estás revisando la caja de herramientas de tu padre». Conseguimos parecer ocupados rebuscando entre las pertenencias de David cuando Marcos apareció al pie de la escalera. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a la zona donde había escondido su bolsa, y vi un destello de alivio cruzar su rostro cuando confirmó que seguía allí. «¿Cómo va eso por aquí?», preguntó, con tono casual pero con el lenguaje corporal tenso. «Más duro de lo que esperaba», respondí con sinceridad. Tantos recuerdos ligados a cada cosa. Marcos se acercó a donde Lucas estaba manejando las herramientas de David, y noté algo que se me había pasado por alto antes. Cojeaba ligeramente de la pierna izquierda, como si se hubiera lesionado recientemente, y tenía arañazos recientes en las manos que parecían hechos al trepar por ventanas o forzar cerraduras. «Tu marido era todo un artesano», dijo Marcos, cogiendo uno de los cepillos de carpintero de David. «Estas herramientas valen dinero. Podrían ayudar con esa deuda». La forma casual en que sugirió vender las preciadas herramientas de David, las que mi marido había coleccionado durante años de cuidadoso ahorro, las que planeaba enseñar a usar a Lucas algún día, hizo que mi ira se disparara peligrosamente. «Estas herramientas no están en venta», dije con firmeza. «Se quedan en la familia». La expresión de Marcos se ensombreció. «Rosa, creo que no entiendes la gravedad de tu situación. Tu familia tiene una deuda importante, y activos como estos podrían ayudar a reducir lo que debéis». «Lo que yo entiendo», dije, poniéndome de pie para enfrentarme a él directamente, «es que mi marido nunca te debió nada. Encontré sus diarios, Marcos. Sé quién eres en realidad». El cambio en el comportamiento de Marcos fue inmediato y aterrador. La máscara de falsa amabilidad cayó por completo, revelando al depredador que había debajo. «¿Has registrado las cosas de David?». Su voz era suave, peligrosa. «He registrado las pertenencias de mi difunto marido en mi propia casa», corregí. «Y encontré una lectura muy interesante sobre un hombre llamado Franklin Reeves, que intentó arrastrar a David a chanchullos criminales hace 20 años. Marcos, Franklin, se acercó, usando su altura para intimidarme, pero ya me habían intimidado suficiente para toda una vida. David escribió largo y tendido sobre cómo escapó de tu influencia». Continué. «De lo agradecido que estaba por alejarse de ti antes de que destruyera su vida. Parece que le has guardado rencor desde entonces. Tu marido me costó oportunidades», gruñó Marcos, desaparecida toda pretensión de civismo. Se suponía que iba a ser mi socio, pero se rajó. Me dejó a mí con todo el marrón en un negocio que salió mal. «¿Así que esperaste 20 años para vengarte? ¿Atacando a su viuda y a su hijo?». No pude evitar el asco en mi voz. ¿Qué clase de hombre destruye a una familia en duelo para saldar una vieja cuenta? «El tipo de hombre que termina lo que empieza», replicó Marcos. «David pensó que podía simplemente alejarse de mí, empezar de cero con una esposa bonita que no sabía nada de su pasado. Pues bien, ahora su familia va a pagar por su cobardía». Lucas se había quedado muy quieto junto al banco de trabajo de su padre, escuchando a Marcos revelar sus verdaderas motivaciones. La historia de la deuda había sido una mentira. Las afirmaciones sobre el juego habían sido inventadas. Esto era puramente por el orgullo herido de un criminal y su deseo de venganza. «Estás loco», dije. «David era un buen hombre que tomó la decisión correcta al alejarse de ti. David era un idiota que me lo costó todo». La voz de Marcos retumbó en las paredes del sótano. «Pasé 2 años en la cárcel por un trabajo del que se echó para atrás en el último minuto. 2 años de mi vida perdidos porque a tu precioso marido le entró un ataque de conciencia». Vi a Lucas moverse lentamente hacia las escaleras, tratando de posicionarse para escapar. Marcos estaba tan concentrado en su perorata que no se dio cuenta. «Y cuando salí», continuó Marcos, «me hice una promesa. Algún día, David Morrison pagaría por lo que me costó. Tardé años en encontrarlo, y para entonces había muerto en ese conveniente accidente. Así que tuve que ser creativo para cobrar lo que me debía.
Eres un enfermo, dije, retrocediendo yo también hacia las escaleras. Aterrorizar a un niño para vengarte de su padre muerto. Ese niño ha sido muy útil, dijo Marcos, su voz volviéndose fría de nuevo. Es increíble lo que los chicos desesperados harán cuando les das la motivación adecuada. Lucas me ha ayudado a cobrar a medio barrio, y va a seguir ayudando hasta que yo decida que la deuda de su padre está saldada. No, dije con firmeza, no lo hará. Marcos se rió, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. No creo que tengas elección en este asunto, Rosa. Verás, tengo un seguro. Sacó una pistola, pequeña, fácil de ocultar, pero mortalmente seria en su mano firme. Esperaba que pudiéramos mantener esto de forma civilizada, dijo. Pero si te vas a poner difícil, lo haremos por las malas. El sótano de repente se sintió muy pequeño, muy aislado. Si Marcos nos mataba aquí abajo, podrían pasar días antes de que alguien encontrara nuestros cuerpos. Y con su red de contactos y experiencia encubriendo crímenes, podría no ser atrapado nunca. Pero al mirar el rostro aterrorizado de mi hijo, me di cuenta de algo que Marcos había calculado mal. Había pasado meses quebrando la resistencia de Lucas, haciéndole sentir impotente y solo. Pero Lucas ya no estaba solo. Y yo no era la viuda indefensa con la que Marcos creía estar tratando. Tenía pruebas de sus crímenes fotografiadas de forma segura en una cámara que él no conocía. Tenía pruebas de su verdadera identidad y su venganza contra David. Y lo más importante, tenía la feroz determinación de una madre que haría cualquier cosa para proteger a su hijo. ¿Sabes cuál es tu problema, Marcos?, dije, sorprendiéndolo con mi tono tranquilo. Subestimaste lo que una madre es capaz de hacer cuando su hijo está amenazado. Antes de que pudiera reaccionar, le di al interruptor de la luz, sumiendo el sótano en una oscuridad total. En la confusión que siguió, Lucas y yo hicimos nuestro movimiento, no hacia las escaleras donde Marcos esperaba que corriéramos, sino hacia el banco de trabajo de David, donde conocía cada herramienta al tacto. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, y Marcos estaba a punto de aprender que aterrorizar a nuestra familia había despertado algo en mí que era mucho más peligroso que cualquier pistola. En la oscuridad oí a Marcos maldecir y tropezar, tratando de encontrar el interruptor de la luz mientras mantenía su pistola preparada. Pero este era el taller de David, y yo conocía cada centímetro de memoria. Mis manos encontraron lo que buscaba: la linterna de alta potencia de David, la que siempre mantenía cargada para los apagones. El haz de luz cortó la oscuridad como una espada, dándole a Marcos directamente en los ojos y cegándolo temporalmente. En ese momento de confusión, Lucas se movió con la agilidad de la juventud, cogiendo el viejo bate de béisbol de su padre, de donde estaba apoyado contra la pared. «Suelta la pistola, Marcos», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Se acabó. Marcos levantó la mano para protegerse los ojos, entrecerrándolos en el haz de la linterna. ¿Te crees muy lista, Rosa? ¿Crees que esto cambia algo? Creo que estás en inferioridad numérica y de condiciones, repliqué. Y creo que a la policía le va a interesar mucho lo que encontré en tu bolsa. La expresión de Marcos cambió al darse cuenta de lo que estaba diciendo. Registraste mis cosas. Lo fotografié todo. Tu red de víctimas, tu vigilancia de nuestro barrio, tu ataque sistemático a familias en duelo. Todo. Mantuve el haz de la linterna enfocado en su cara. Incluso si nos pasa algo, las pruebas ya están subidas a una cuenta segura. Era un farol. No había tenido tiempo de subir nada todavía, pero Marcos no lo sabía, y la incertidumbre lo estaba consumiendo. «Mientes», dijo, pero su voz carecía de convicción. «¿Lucas?», dije sin apartar los ojos de Marcos. «Dile lo que encontramos en su lista de contactos. El chaval de Madrid, la familia de Sevilla, Operación Valencia», recitó Lucas, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «Todos esos adolescentes a los que has estado chantajeando por todo el país. Todas esas familias que has destrozado». El rostro de Marcos palideció al darse cuenta del alcance de lo que habíamos descubierto. Toda su operación estaba comprometida. «Y las pólizas de seguros», continué. «Pólizas de todos esos hombres que murieron en accidentes durante la última década. ¿A cuántas viudas has aterrorizado, Marcos? ¿A cuántos niños has convertido en delincuentes? No lo entiendes.
dijo Marcos desesperadamente. Esas familias tenían deudas. Necesitaban pagar lo que se debía. La única deuda aquí es la que tú tienes por el dolor que has causado, dije. Y es hora de pagar. Oí sirenas a lo lejos, cada vez más cerca. Marcos también las oyó, sus ojos moviéndose rápidamente hacia las escaleras. ¿Has llamado a la policía? Los llamé antes de que bajáramos. Mentí con fluidez. Les hablé del hombre extraño que vivía en mi sótano, amenazando a mi familia. Deberían estar aquí en cualquier momento. Las sirenas sonaban cada vez más fuertes, y Marcos empezaba a entrar en pánico. Un criminal en pánico con una pistola era peligroso, pero también significaba que ya no pensaba con claridad. «Esto no ha terminado», gruñó, retrocediendo hacia las escaleras. «Aunque creas que has ganado, tengo contactos, gente que vendrá a buscarme». «Que vengan», dije, «porque ahora sé quién eres en realidad, y ya no tengo miedo». La verdad es que estaba aterrorizada, pero mi miedo ya no era por lo que Marcos pudiera hacerme a mí, era por lo que podría pasarle a Lucas si no terminaba con esto por completo. Ahora mismo. «Destruiste la infancia de mi hijo», continué, siguiendo a Marcos hacia las escaleras con la linterna aún cegándolo. «Convertiste su dolor en un arma contra él. Le hiciste pensar que me estaba protegiendo cuando en realidad nos estabas destruyendo a ambos». «Le di un propósito», replicó él. «Le enseñé cómo funciona el mundo real. Le enseñaste a odiarse a sí mismo», dijo Lucas, hablando por primera vez desde que habíamos acorralado a Marcos. «Me hiciste creer que era un criminal, que merecía ser castigado, pero yo solo era un niño que echaba de menos a su padre». El dolor crudo en la voz de mi hijo pareció golpear a Marcos más fuerte que cualquier acusación que yo pudiera haber hecho. Por un instante, algo que podría haber sido vergüenza parpadeó en su rostro, pero era demasiado tarde para el arrepentimiento. Marcos había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Las sirenas se habían detenido frente a nuestra casa. Oí portazos de coches, pasos en nuestro porche delantero, voces identificándose. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». La pistola de Marcos vaciló al darse cuenta de que sus vías de escape estaban cortadas. El sótano solo tenía una salida, y la estábamos bloqueando. «Me has tendido una trampa», susurró. «He protegido a mi familia», corregí, algo que tú nunca entendiste cómo hacer. Lo que sucedió a continuación pareció ocurrir a cámara lenta. Marcos levantó la pistola, con el rostro desfigurado por la rabia y la desesperación, pero Lucas se movió más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba, blandiendo el viejo bate de béisbol de David, con toda la fuerza de un chico de 16 años que finalmente había encontrado su valor. El bate impactó en la muñeca de Marcos, enviando la pistola a volar por el suelo del sótano. Marcos gritó de dolor, acunando su brazo herido, toda su amenaza evaporándose en un instante. Arriba, oí cómo forzaban la puerta principal, pasos pesados extendiéndose por nuestra casa mientras los agentes buscaban amenazas. «Aquí abajo», grité. «Estamos en el sótano. Tenemos al sospechoso controlado». El inspector Martínez fue el primer agente en bajar las escaleras, con su propia arma desenfundada, pero bajándola al ver la situación. Marcos estaba sentado en el suelo del sótano, sujetándose la muñeca y pareciendo exactamente lo que era. Un depredador derrotado cuyas víctimas finalmente habían contraatacado. «¿Rosa?». El inspector Martínez miró alternativamente a nosotros y a Marcos, tratando de reconstruir lo que había sucedido. «¿Estáis bien tú y Lucas?». «Ahora sí», dije, permitiéndome finalmente sentir el alivio que había estado conteniendo. «Pero tenemos mucho que contarles sobre lo que ha estado pasando en nuestra casa». Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, recogida de pruebas y llamadas telefónicas. La bolsa de deporte de Marcos arrojó todo lo que esperaba y más. Se contactó con la UCO cuando se dieron cuenta del alcance de su operación. Otras familias en otras comunidades autónomas finalmente obtendrían justicia por lo que les había hecho a sus hijos. Pero el momento más importante llegó cuando el inspector Martínez terminó de tomar la declaración de Lucas y miró a mi hijo con genuino respeto. «Sabes, Lucas, lo que hiciste esta noche requirió un verdadero valor.
Plantarle cara a alguien que te había estado controlando a través del miedo, proteger a tu madre incluso cuando estabas asustado, ese no es el comportamiento de un criminal, es el comportamiento de un héroe. Lucas me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, siento mucho todo. Por mentirte, por dejar que me hiciera robar a nuestros vecinos, por no confiar en ti lo suficiente como para contarte la verdad. Lo atraje hacia mis brazos, abrazándolo con fuerza. Me estabas protegiendo de la única manera que sabías. Y cuando más importaba, elegiste confiar en mí. Eso es todo lo que importa ahora. Mientras la policía terminaba su trabajo y se llevaban a Marcos esposado, Lucas y yo nos quedamos en el taller de David, nuestro taller ahora, mirando el espacio que nos habían robado y que finalmente era nuestro de nuevo. ¿Qué hacemos ahora, mamá?, preguntó Lucas. Miré las herramientas de David, todavía colgadas en sus sitios, esperando los proyectos que nunca serían terminados por su dueño original, pero quizás podrían ser terminados por nuevas manos, continuando el trabajo de construir, crear y hacer cosas hermosas. Ahora nos curamos, dije, reconstruimos, recordamos que juntos somos más fuertes de lo que nunca fuimos por separado. Durante las semanas siguientes, nuestro barrio se unió de formas que nunca hubiera esperado. Cuando la señora Herrero se enteró de lo que había pasado, fue la primera en traernos la cena y ofrecer cualquier ayuda que necesitáramos. Los García, los Romero y otras familias a las que Marcos había ultrajado encontraron consuelo en saber que su verdugo finalmente había sido atrapado. Lucas empezó a ver a un psicólogo especializado en ayudar a jóvenes víctimas de manipulación y abuso. Lentamente, la vergüenza y la culpa que Marcos había programado en él comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por la comprensión de que había sido un niño en una situación imposible, haciendo lo mejor que podía para proteger a las personas que amaba. Pero quizás el cambio más significativo fue en nuestra relación. Los secretos que nos habían separado desaparecieron, reemplazados por una confianza y una comprensión más profundas. Lucas empezó a contarme sus problemas de nuevo, y me aseguré de que supiera que ninguna situación era demasiado difícil para que la enfrentáramos juntos. 3 meses después del arresto de Marcos, Lucas y yo finalmente terminamos de limpiar el sótano por completo. Donamos algunas de las herramientas de David a una escuela de formación profesional local, guardamos otras para proyectos futuros y transformamos el espacio en algo nuevo, una sala de estar donde podríamos crear nuevos recuerdos mientras honrábamos los antiguos. Una tarde, mientras estábamos sentados en nuestro sótano recuperado viendo una película juntos, Lucas me miró con la sonrisa que pensé que había perdido para siempre. «Te quiero, mamá», dijo simplemente. «Yo también te quiero, cariño», respondí. «Y estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. La historia que os he contado no trata realmente de sótanos o criminales, o de las cosas terribles que las personas se hacen unas a otras. Trata del poder del amor para sobrevivir incluso en las peores circunstancias. Trata de la fuerza que proviene de enfrentar la verdad, por muy dolorosa que sea. Y trata del vínculo inquebrantable entre una madre y un hijo, que ninguna cantidad de manipulación o miedo puede destruir permanentemente. Aprendí que a veces las peores experiencias pueden enseñarnos quiénes somos realmente cuando todo lo demás desaparece. Descubrí que era más fuerte de lo que nunca había imaginado, más valiente de lo que nunca había necesitado ser, y más decidida de lo que nunca supe que era posible. Pero lo más importante, aprendí que el amor no solo aguanta, sino que contraataca, y cuando lo hace, es imparable. Marcos pensó que podía romper nuestra familia explotando nuestro dolor y aislándonos el uno del otro. En cambio, nos enseñó que éramos inquebrantables. Su intención era destruirnos, pero acabó mostrándonos exactamente lo fuertes que podíamos ser cuando estábamos unidos. A veces, las mayores victorias no provienen de evitar la oscuridad, sino de encontrar la luz que existe dentro de nosotros incluso en nuestros momentos más oscuros. Esa luz nos guió a Lucas y a mí a través del peor momento de nuestras vidas, y seguirá guiándonos a través de cualquier desafío que el futuro nos depare. Somos supervivientes, somos luchadores, y finalmente, somos verdaderamente libres.